RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Buenos días, estimados amigos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tener un programa muy interesante donde conversaremos sobre el liberalismo clásico. Pero antes quisiera dar los agradecimientos a la dirección de la estación, Jaime Nesteres, gerencia de producción, Catherine Manzano, producción Justo Navarro y Catherine Manzano, y controles Julio Pinto. En esta oportunidad tendremos a dos invitados, que es Luis Brixou y Franklin Camargo. Entonces, vamos a iniciar esta tertulia, porque además hoy es un día muy interesante. Hoy se están cumpliendo 118, hoy se están cumpliendo 118 años del nacimiento de Ayn Rand. Así que a todos los objetivistas, feliz día de Ayn Rand. Bienvenido Luis y bienvenido Franklin. Gracias, Anderson. Gracias por la invitación y feliz día de Ayn Rand. Muchas gracias, un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación siempre y Qué bueno. felicitaciones ahí a los objetivistas. Qué bueno, qué bueno. Miren, la visión o el abordaje que vamos a tener hoy va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque siempre se busca a referentes quizá de mayor edad para hablar de liberalismo. Sin embargo, el liberalismo, y sobre todo el liberalismo clásico, es más que un librito donde uno pueda consultar cosas o más que una receta. Implica una serie de valores, instituciones y elementos que nos llevan adelante. Para ustedes, y tomando esto en cuenta, ¿qué es el liberalismo clásico desde la óptica y además desde su marco de acción? Vamos a iniciar con Luis. Adelante. Bueno, el liberalismo lo podemos definir brevemente como una filosofía de vida que busca el respeto, incitando aquí a un profesor de Buenos Aires, seguramente lo van a comprender los liberales, pero es una filosofía de vida que valora el respeto restricto del proyecto de vida del prójimo, ¿verdad? Básicamente se establece sobre tres pilares que podemos considerar como el respeto a la vida, el respeto a la propiedad y el respeto a la libertad. Excelente. Franklin, cuéntame, ¿cómo esto puede tomar sentido la diferencia entre sociedades menos libres, como es la venezolana, No sé lamentablemente? si es mi internet, pero te cortaste justo en la pregunta. No sé si le pasó lo mismo a Luis. Sí, justo, también te acordaste un poco. A ver, y ahora me escuchan mejor. Sí. ¿Cómo el liberalismo clásico se adapta a las sociedades? Tú además, Franklin, que vienes de una experiencia colectivista, que es la venezolana, y ahora vives en una experiencia menos colectivista, por así decirlo, en gran medida, pero bueno, no todo en el mundo es perfecto. Tú vives en Florida. Así que, ¿cuál ha sido estos cambios? Porque, a ver, el colectivismo más allá de ser una abstracción, pues yo creo que toma una forma política y va contra todos aquellos que se oponen a, digamos que a todas también sus instituciones. Y Estados Unidos, pues ha visto en los últimos tiempos, sin una gran, digamos, sin un gran referente, pues un gran desorden. Entonces, ¿cómo esto toma sentido? Sí, yo creo que tanto tú como Luis hacían una precisión muy importante al inicio. Eh, el liberalismo realmente no es una secta, no es una religión, no es necesariamente un manual que hay que seguir a la perfección, sino incluso hasta una especie de proyecto de investigación donde, por ejemplo, Adam Smith, uno de los principales estándares, escribe en La riqueza de las naciones, que es un postulado de economía, y termina de alguna u otra forma buscando qué es lo que hace rica a las naciones y prósperas. Y yo creo que esto en gran esencia es el liberalismo clásico, una filosofía con gran connotación política, por supuesto, que tiene como principal norte la libertad, pero que entiende que en esa búsqueda de ese éxito de la libertad hay ciertas acciones bastante pragmáticas que se puede hacer y en donde existe además una gran discusión de intelectuales.
Thomas Jefferson es en los Estados Unidos también considerado uno de los grandes padres del liberalismo, y él creía en la importancia de las instituciones. ¿E instituciones para qué? Para garantizar, por ejemplo, el Estado de Derecho, en donde todos los individuos seamos juzgados de la misma forma y gocemos de los mismos derechos individuales para así poder verdaderamente ser libres. También la libertad de mercado, donde existe un Estado para defender los derechos de propiedad privada y los conflictos que puedan existir entre individuos a la hora de negociar. La autonomía individual, la soberanía individual, eso también es muy importante en el liberalismo clásico. Entonces yo creo que Estados Unidos en gran medida pudo ver la práctica del liberalismo clásico desde sus inicios. De hecho, fíjense, como hacía mención siempre, un Estado que pueda garantizar y proteger los derechos individuales, porque el liberalismo clásico no es un movimiento anarquista, no es anarcocapitalismo, es la presencia de instituciones sólidas y fuertes que creen ellos, y creo yo también, pueda garantizar una serie de derechos individuales para así organizar la sociedad. Y creo que también una distinción muy importante, porque al final podemos hacer esas discusiones y esos debates entre el liberalismo clásico y otras escuelas de liberalismo y libertarismo, es que el liberalismo clásico sí ve la libertad como un fin, pero también como un fin para poder cada uno de nosotros, los individuos, alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos con virtud, con moral, con orden. A muchos les puede molestar esas palabras porque les puede parecer muy conservadoras, pero en la práctica eso termina siendo liberalismo clásico. No es la idea simplemente de hecho, Kant, aunque a mí no me guste mucho, de hecho hoy en el día de Ayn Rand, más críticos podemos ser con él, igual es considerado un gran estandarte del liberalismo clásico en los Estados Unidos, y él hace una crítica a la libertad desenfrenada. Y es que yo creo que el liberalismo clásico termina entendiendo el valor de ciertas tradiciones, culturas y la virtud para terminar siendo una sociedad próspera también, con libertad, por supuesto. Muy interesante. De hecho, una de las máximas de Kant es decir la verdad, aunque los pueblos se derrumben. Entonces, la verdad, cosa de todo, pues tiene también sus cosas. A ver, Luis, tú eres egresado de la universidad, digamos que más libertaria del mundo, que es la Universidad Francisco Marroquín, y fuiste egresado con honores. ¿Cómo ves como latino, como guatemalteco, que las ideas que promulga la universidad, que tú las conoces y que las has asimilado, puedan ser tanto asimiladas por las sociedades latinas como por los jóvenes de hoy en día? ¿Cuáles son los principales retos que tú consideras que hay? Bueno, yo creo que el principal reto es meramente entrar en el mainstream de las ideas. Al final de cuentas, el liberalismo es una filosofía que, como bien hemos estado platicando, se basa sobre ciertos pilares esenciales que son muy difíciles de asimilar en sociedades muy paternalistas como las latinoamericanas, en donde el Estado está muy presente y estamos acostumbrados a, de cierta manera, exigir públicamente muchos servicios y muchos privilegios, podríamos decirlo, que nos garantiza de una manera u otra el Estado, funcionando como una entidad paternal. No estamos acostumbrados, como otras sociedades, a trabajar excesivamente por eso, defendiendo nuestra libertad. Entonces, al escuchar estas ideas, no nos resuenan. A muchos jóvenes no estamos acostumbrados a ese estilo de vida, y por lo mismo es que caemos directamente en la línea del populismo, o caemos también en la línea de los sistemas más colectivistas, en donde precisamente tenemos una presencia estatista muy fuerte. Entonces yo creo que el liberalismo lo que tiene que hacer es básicamente reestructurar su mensaje sin perder sus valores esenciales, porque eso no son negociables, como bien dijo Franklin. Pues el liberalismo establece como fin esencial la libertad, y que a partir de la libertad cada individuo es un fin en sí mismo, por lo mismo, y que eso es un poquito kantiano, ¿verdad? Un poquito de la moral kantiana. Y entonces es básicamente transmitir ese mensaje de una manera en la cual sea inteligible para las jóvenes generaciones, y que aparte considere el grado de intervencionismo en el que estamos, y el tipo de mentalidad que tienen los jóvenes y las sociedades, para que no sea descartado a primeras, y que poco a poco se vaya introduciendo más en grado esas ideas libertarias, para no perder esa lucha, porque al final de cuentas tenemos que entender que la ideología
o entender la ideología o entender cómo funciona una idea motriz dentro de un sistema político, es que esta muere si no tiene, eh, pues no tiene apoyo. Puede ser muy buena, puede ser excelente, podemos encontrar la cura para, por ejemplo, la contaminación de los vehículos, digamos, un liberal la encuentra, pero si no resuena, si no tiene apoyo, no se va a llevar a la práctica nunca. Y todo pasa por un sistema y por lo mismo se necesita apoyo, se necesita encontrar adeptos y para ello es importante cómo se comunica el mensaje. Yo creo que ahí donde los liberales tenemos que meterlo un poquito más, encontrar estos espacios de difusión como lo es esta radio, encontrar instituciones académicas como la Francisco Marroquín para exponer esas ideas y a repartir un poquito de esa luz que de cierta manera algunos elementos importantes como John Locke, ya mencionaron también a Adam Smith, a Ayn Rand, todas estas personas brillantes lograron encontrar esos pequeños espacios, hay que poner nuestro granito de arena y hacer más inteligible y digerible el mensaje. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso también me recuerda un punto y lo vi en una conferencia que hizo el Ayn Rand Institute. Y es que dentro de los escritos de Rand, y de hecho le pregunté a un profesor que es experto, creo que es el que más conoce de Ayn Rand en toda Latinoamérica, que es el profesor Warren, de la Francisco Marroquí también, ella hablaba sobre una especie de alianza que tiene que ver todos aquellos que creen en el individualismo. Y parece que tenemos lo contrario. Aquí va una pregunta para Frankie difícil, porque mis últimos textos, mis últimas lecturas han sido Sir Roger Scruton, el gran conservador defensor de la sociedad libre. Entonces, realmente, ¿qué vivimos? Porque una de mis premisas, o una de las cosas que estoy observando, quizás me equivoque, es que hay una especie de alianza entre colectivismos, porque el colectivismo al final se puede ocultar hasta en nombre de la libertad. ¿Es entonces el libertarismo una especie de colectivismo, según tú, Franklin? Y podemos hablar de una alianza entre otros colectivismos de izquierda para atacar ¿qué? La sociedad, para cambiar y destruir los fundamentos. Y puede ser quizás una premisa un poco sí conservadora, pero ¿cómo lo estás viendo, sobre todo en Estados Unidos, que vemos cómo las minorías se han colectivizado para ir en contra el ser humano y sobre todo en contra de la sociedad? Además, esto me recuerda a un programa que vi en España donde decía una persona, por supuesto, de izquierda, que hay que destruir la razón del hombre y el hombre visto como macho. Entonces, al final, lo que vienen es por todos y no nos estamos dando cuenta y más bien ciertos sectores están aliando contra la misma libertad en su nombre. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que ese es el gran peligro, pero también es la gran habilidad que la izquierda ha tenido. En Estados Unidos se observa, es impresionante el número de batallas, peleas sociales, políticas, económicas que una infinidad de grupos poseen y aplican y cómo se terminan uniendo. Puedo hablar, por ejemplo, del grupo Black Lives Matter, que termina siendo un grupo de lucha racial que incluso ha tenido lazos con el régimen de Nicolás Maduro y recibió más de 80 millones de dólares en donaciones económicas, y una de sus propuestas es acabar con la familia convencional en los Estados Unidos y son abiertamente marxistas. Vemos, por ejemplo, el grupo de Antifa, que es la abreviación de antifascismo y termina siendo un grupo profundamente violento que salen a saquear y quemar y destruir negocios cada vez que ellos lo consideran justificable. Y estas dos organizaciones tienen además el apoyo político y la justificación del Partido Demócrata, que actualmente gobierna el Senado y el Poder Ejecutivo a través del gobierno de Joe Biden. Sí que vemos cómo el colectivismo tiene esta capacidad de unirse en todas sus esferas. Por supuesto, también el grupo y el movimiento feminista, el grupo ecologista. Es decir, ellos se han terminado por unir a pesar de todas las diferencias. Pero en la derecha vemos totalmente lo opuesto. Y perdonen que caiga yo quizá en ambigüedades de izquierda y derecha, pero con derecha quiero hacer énfasis a esas personas que se oponen al socialismo y que tienen ideas más cercanas a, por supuesto, la libertad económica, la libertad individual y la libertad política. Y es que vemos una profunda arrogancia, conservadores peleando con nacionalistas,
libertarios peleándose entre sí, porque algunos son anarcocapitalistas, otros son minarquistas. Los liberales clásicos son vistos como personas total y completamente tibias. Y yo creo que eso ha sido el principal error, entender que por supuesto hay valores innegociables, como muy bien ha usado esa expresión Luis, pero perfectamente los defensores del individualismo, entendiendo el individualismo como la organización de la sociedad a través del individuo, la garantía de los derechos individuales y que el individuo no es un medio para fines ajenos, deberíamos, a pesar de todas las diferencias que tenemos, creo yo, unirnos para poder aplicar nuestras ideas políticas en la mayor medida posible, entendiendo que hay diferencias y valores innegociables. Pero eso es lo que no sucede en Estados Unidos y mucho menos, por supuesto, en Latinoamérica. Y me hacía, creo que hay mucha importancia también la diferencia que uno puede encontrar en Latinoamérica, también en países como Estados Unidos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos me parece a mí que uno de los mejores documentos más escritos, con un profundo sentimiento, además del liberalismo clásico, e invito a todos que lo lean. Porque ahí dice algo muy claro que quizás es compatible actualmente con las ideas de Latinoamérica y con las constituciones de Latinoamérica, y es que existe el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. No hay garantías, no hay absolutamente nada que te vayan a regalar. No tienes ni siquiera la garantía de ser feliz, sino de buscar tu propia felicidad. Y creo que esa es la esencia del liberalismo. Quienes creemos en eso, deberíamos unirnos, sin lugar a dudas, tener conversaciones como estas, alianzas, y tratar de combatir a la izquierda. Pero hay un exceso de arrogancia a veces en estos grupos que se creen más liberales que otros. Bueno, yo como objetivista además creo que en el ámbito somos un poco, digamos que particulares. Sin embargo, bueno, yo creo que hay de todo en la villa del Señor. Vamos ahora a comerciales y regresando vamos a tener una reflexión, y es, si bien necesitamos cambiar la forma de comunicarnos para que el liberalismo sea mucho más atractivo para todos, y cuando hablo todos, sobre todo, pues las clases, y no soy clasista por supuesto, ni creo en esa división de clases, pero para tener algún tipo de identificación, más populares, pues yo creo que es el sentido común el que premia dentro de esta, y la mayor, miren, yo tengo bastante tiempo hablando sobre las ideas de la libertad, y la mayor, digamos que contra objeción, pues ha sido de las personas que vienen de ciertas universidades. Entonces tenemos a referentes como el profesor Tomás Piketty, que habla de la igualdad, y otros grandes, pero yo creo que Piketty ha sido una revolución después de Marx y lo que es su influencia, incluso en los demócratas cristianos. Yo recuerdo que estaba en una actividad donde un demócrata cristiano, una actividad de la Konrad Adenauer, me recomendó que leyera a Piketty. Yo, bueno, bastante sorprendido. Pero ¿cómo podemos comunicarnos mejor? Va a ser lo que va a responder Luis luego de estos comerciales. Muchas gracias. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, amigos, estábamos conversando sobre cómo comunicar. Salió un momento, estamos esperando que retome Luis. Sin embargo, bueno, tenemos aquí de nuevo a Franklin. Y Franklin, además, yo creo que es su práctica diaria. Cómo comunicar la verdad. Y la verdad, pues, no admite manipulación. Uno de los principios del liberalismo es la honestidad. Y honestidad se define como no fingir. Y cuando nosotros no fingimos cosas que no son reales, pues podemos obtener realmente la verdad, que se sostiene además con los hechos. ¿Cuál ha sido, Franklin, el reto más grande que has tenido que enfrentar, además, en una situación adversa, en, digamos, un ambiente donde, entiendo, es un debate? ¿Cómo se comunica efectivamente y además cuáles han sido los resultados de eso? Mira, ha sido un gran reto, porque si pueden imaginar actualmente cómo el progresismo y la izquierda ha avanzado en tratar de prácticamente acusar la verdad de ser ofensiva, de ser de alguna u otra forma una clase de insulto en algún tipo de discusiones y ambientes, pues obviamente a la hora de debatir suena complicado, porque la premisa que actualmente los jóvenes en Estados Unidos tienen es que ciertas verdades simplemente no se deben decir, o que la verdad no existe. Y yo creo que esa es la principal mentira que hay que desmentir. No existe tal cosa como tu verdad y la mía. Existe la verdad. No existe tal cosa como, simplemente esa es tu opinión. Claro, las opiniones existen, pero hay opiniones que están equivocadas, que no están sostenidas o justificadas con los hechos. Yo recuerdo además, porque ahora vivo de debatir todos los días, de lunes a viernes en televisión en Estados Unidos, pero quien me formó en debate, de hecho, fuiste tú. Y siempre recuerdo que la estructura de debate, la estructura argumentativa que me enseñaste, que era afirmación, razonamiento y evidencia. Qué importante termina siendo siempre la evidencia a la hora de proveer un argumento, a la hora de tener una discusión. Y eso es algo que yo siempre he tratado de llevar en la mayor medida posible a la hora de tener una discusión. Por más sesgada que esté en una persona, cuando terminas expresándole las evidencias de cualquier discusión, puede ser una discusión económica, puede ser una discusión incluso de biología. Yo, de hecho, muchos lo sabrán, estudié medicina en Venezuela 3 años hasta ser expulsado por razones políticas. Una discusión de cualquier tema, político, económico, social. Cuando tienes la oportunidad de enseñar los hechos, las evidencias, creo que el sentido común va a predominar en muchas personas y van a estar más prestos a entender y a escuchar, excepto aquellos que estén adoctrinados en gran medida
y pues simplemente obviamente termina siendo un trabajo más difícil. Pero expresar la evidencia, la verdad, sin ningún tipo de temor o vergüenza sobre cualquier tipo de discusión y sin miedo a que te puedan tildar de lo que el progresismo quiera o la izquierda quiera tildarte. Muy bien, gracias Franklin. Vamos con Luis. Hablábamos del tema de cómo comunicar y yo a esto le voy a sumar un elemento. Tenemos sociedades donde quizás está mal trabajada lo que es la envidia y el resentimiento. De hecho, el profesor Helmut tiene un libro de Unión Editorial que habla sobre este tema. Resentir, al final, puede ser movilizado como un instrumento político y la gente puede ser manipulada desde ese punto. Y el resentimiento puede venir hacia las personas, no solamente por su, digamos que, formación, por donde estudió, por su apariencia, por el esfuerzo que tuvieron sus padres o el éxito. ¿Cómo comunicamos contra este resentimiento desde la libertad? Sí, yo creo que lo que mencionas es muy acertado en el sentido de que las sociedades latinoamericanas, bueno, muchas de ellas son multiculturales, ¿verdad? Entonces existe una convivencia de múltiples culturas. El caso de Guatemala. Guatemala tiene muchos pueblos indígenas y aparte pues conviven con ladinos, mestizos y varios inmigrantes y también varios extranjeros. Entonces hay una mezcla cultural, ¿verdad? Es difícil porque históricamente han habido episodios que han segregado a la sociedad y entonces es difícil que exista una unidad nacional como en otros países europeos y también norteamericanos. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Son sociedades un poquito más disgregadas, más segregadas, en donde las ideas precisamente no se transmiten de la mejor manera porque existe este resentimiento social, estos clivajes sociales que inhiben la creación de la empatía eh, cognoscitiva con el prójimo, si lo queremos ver así. No comparto las ideas con otra persona, no necesariamente porque las ideas no sean iguales, sino porque no quiero compartir con esa persona. Entonces, ¿cómo penetrar esos clivajes sociales, esas segregaciones sociales que existen en Latinoamérica? Pues básicamente es empatizando, precisamente, empatizando con el receptor, comprendiendo cuál es su entorno y comprendiendo cómo de la mejor manera podemos hacer llevar nuestras propias ideas, entendiendo que tal vez cómo se puede expresar la libertad para un pueblo no sea lo mismo que cómo se puede expresar para otro, pero tratar de llegar a un acuerdo y tratar de cierta manera empatizar, como dije, entender a quién estamos dirigiendo el mensaje y cómo, conociendo su contexto, conociendo qué es lo que él considera verdad, podemos ir introduciendo las ideas del liberalismo y explicándoles a partir de su propia realidad cómo las ideas de la libertad pueden llevar a un mejor experimento social en el cual se respete precisamente esa libertad que tanto exigen a final de cuentas las personas que sufren de opresiones a raíz de vivir en sociedades segregadas en donde existen unos grupos más dominantes que otros. Bueno, aquí es un tema muy importante que pones sobre la mesa y es que todas esas diferencias forman parte de la realidad. El negar esto pues sería muchísimo peor y también de allí nace el resentimiento. De hecho, hay una profesora venezolana que se llama Ruth Capriles, tiene el libro muy bueno, se llama El libro rojo del resentimiento, y habla cómo se manifiesta esto y además cómo ciertos líderes políticos pueden tomar este resentimiento para en un juego de espejos reflejar su liderazgo contra otros grupos. Y eso es parte también de lo que sucedió en Venezuela. Miren, ahora bien, y aquí vamos con Franklin. Yo desde hace mucho tiempo me gustan mucho las películas de guerra, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y bueno, uno de los dictadores, Adolf Hitler, él tenía una máxima, y él decía, según los historiadores, que las sociedades no aprenden, o que la máxima lección de la historia es que la gente no aprende las lecciones de la historia. ¿Qué consideras que debemos aprender nosotros como liberales, más allá de donde venimos o de lo que somos o de lo que estudiamos?
¿Cuál es esa lección de la historia que debemos aprender para ir hacia adelante? Porque para nadie es un secreto que estamos azotados no solamente por gobiernos, bueno, colectivistas, que tienen además sentido en la corrupción, son profundamente corruptos, son separatistas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver cuál realmente es ese gran aprendizaje y seguir adelante? Sin duda alguna, el gran aprendizaje es que no hay que subestimar a los sistemas colectivistas, no hay que subestimar a los políticos colectivistas, no importa el contexto, el país, el lugar o la época, no hay que subestimarlo en la en ninguna medida posible. Y esto es incluso una lección a nivel personal, algo que he podido aprender a través de los años de estar en Estados Unidos. No quiero decir que obviamente estamos cerca de caer en una dictadura de izquierda, ni mucho menos, pero sin duda alguna hay ciertas figuras y políticos que creo que si pudiesen predominar la esfera política en los Estados Unidos, algo cercano se pudiese ver. Y la mención que hacías del resentimiento es clave, cómo ellos logran materializar esa frustración, ese odio, ese malestar en muchas personas en una acción y una actividad política que puede ser muy peligrosa, justificando prácticamente cualquier tipo de acción. Y me recuerda, de hecho, a quien yo considero lo hace de la mejor manera posible. Cuando digo mejor, en que mejores resultados le genera a ella, a pesar de que yo le tengo muchísimo desprecio. Es la congresista de New York, demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. A ella en una entrevista le preguntaban si tenía aspiraciones de ser presidente en unos años. Y ella decía, ni siquiera sé si voy a estar viva mañana, porque vivo en un país machista donde me pueden matar por ser mujer. Es decir, la habilidad que tuvo de materializar un discurso político feminista radical y racional sin ningún tipo de sentido con una pregunta tan simple, exteriorizando su resentimiento y además llevándolo a mujeres que quizá en un ámbito muy racional lo creen y pueden aplicarlo. Así que yo creo no hay que subestimar de ninguna forma a los sistemas colectivistas y a los líderes. Y otra lección es, revisa siempre las dos opciones o las tres opciones que tengas, porque siempre hay una peor que otra. En Estados Unidos tendemos a ser arrogantes y creer que el Partido Republicano, el Partido Demócrata, progresistas y conservadores son igual de malos, ninguno sirve, porque por supuesto que Donald Trump, por ejemplo, tiene muchísimas contradicciones conmigo o así otros liderazgos republicanos. Yo suelo criticar a los republicanos muchísimo, pero ese ejemplo se puede ver en otros países. Revisa bien. Quizás las dos opciones son malas, pero quizás no igual de malas. Y a veces se puede caer en la arrogancia de subestimar la peor opción que termina siendo el verdadero peligro dentro de una arrogancia intelectual. No estoy de ninguna forma diciendo que una de las dos esferas pueda representar a la perfección mis ideales políticos, pero sí quiero dejar muy en claro que a veces ciertas alianzas son importantes y el entendimiento de ciertas diferencias, pero por un fin mayor que puede ser el individualismo político, el Estado de Derecho o la libertad de mercado, suelen ser más prácticos y pueden ser de mayor beneficio para nosotros. Excelente, Franklin. ¿Cuál es entonces, Luis, para ti esa lección de la historia que como liberales debemos aprender? ¿La lección, perdona? ¿Cuál es la lección de la historia? Pues la referencia que hice hace un momento es a la frase del dictador alemán que rezaba, la única lección de la historia es que la gente no aprende de las lecciones de la historia. ¿Qué debemos aprender nosotros los liberales para poder seguir adelante? Porque el liberalismo tiene que aprender a que las sociedades evolucionen. A nivel de las ideas van evolucionando y nada es estático. Entonces hay que encontrar la manera de seguir esa lucha, de evolucionar y seguir apegados a esas ideas matriz, a esos valores y esos pilares esenciales, pero siempre considerando el estado de la realidad en el que estamos, el estado social, y considerando entonces a su vez una evolución del liberalismo para poderse adaptar a estas nuevas realidades sociales y no quedarse atrás, porque como bien mencionó Franklin y también mencionaste tú, pues a final de cuentas se necesitan hacer alianzas, así es el juego político. El juego político requiere de alianzas para que sobrepasen y vayan hacia adelante las ideas y vayan hacia adelante en el sentido de que avancen sobre el sistema político. También necesitamos, como bien dije, moderar un poquito el discurso,
por ejemplo, los liberales sufrimos mucho de expresar nuestras ideas de forma muy compleja, y podríamos agilizar un poco el uso del habla y empezar a utilizar palabras un poco más sencillas, empezar también a explicar cosas de una forma no tan complicada para que llegue ese mensaje a más lugares y sea más universal, como lo es al final la idea de la libertad. Entonces, básicamente el liberalismo tiene que entender eso, que en ocasiones anteriores no hemos logrado encontrar estos espacios de difusión y no nos hemos logrado asentar dentro del mainstream de las ideas y también del mainstream político, precisamente porque no hemos sabido eh, presentar nuestras ideas a todo el público y presentar un mensaje que sea más sencillo de entender y que logre encontrar y pacificar esos resentimientos sociales que existen de tal manera que el liberalismo se convierta en una buena referencia. Total. Excelente. A ver, ahora una pregunta económica para ir a distintos espacios en esta conversación. Hay dos escuelas liberales que, digamos, tienen sus diferencias. Tenemos la escuela de Chicago, que cree o que postuló en su momento el Homo o Economicus, el cual, de hecho, entiendo que esta es una máxima del premio Nobel Gary Becker, y hablaba de que toda la racionalización del hombre se daba en términos económicos, buscando siempre sus máximos beneficios. Y en contraposición, pues también tenemos la Escuela Austriaca de Economía, donde, digamos, su mayor exponente, aunque público, podría decirse que fue Hayek, pues donde hubo un gran contenido fue en la acción humana de Mises. Él dice que además todo lo que hace el hombre es acción, y acción es emprender cosas. Y a partir del conocimiento de la acción humana es que se puede ver cómo es realmente el hombre, lo que tiene una relación antropológica, si se quiere, con la economía y con la sociedad. ¿Cuál crees tú entonces que es el secreto, más allá de las sociedades donde estamos ahora y donde cada uno vive, para ir hacia adelante? ¿Es el crecimiento económico lo que realmente puede determinar el éxito o no? ¿Es para mí la pregunta o para Luis? Para Franklin. Ok, mira, sin duda alguna el ámbito económico, en lo que a mí respecta, termina siendo siempre la prioridad. Por supuesto, ahí no lo es todo y hay ciertos factores en una sociedad que terminan también llevándola al progreso, como puede ser el orden. De hecho, a mí me gusta siempre hablar de virtud. Yo quiero vivir en una sociedad libre, pero no quiero vivir en una sociedad donde salga a la calle y todo el mundo esté consumiendo droga y esté desordenada y viviendo en la calle. Entonces yo creo que siendo algo hay muchos factores importantes, pero indiscutiblemente el factor económico termina siendo indispensable para una sociedad próspera y para la felicidad de los seres humanos. Por eso yo creo que además el liberalismo clásico y el capitalismo como sistema económico, la libertad de mercado y el respeto por los derechos de propiedad es indispensable para promulgar nuestras ideas. Hablarle y venderle a los individuos la importancia que tiene de prosperar, de superarse y de alcanzar el mayor éxito posible en nuestras vidas. Y creo que aquí está el mensaje clave, porque también creo que está en la mayoría de las personas el objetivo de intentar vivir sus vidas de la mejor forma posible. Pues qué mejor forma de vivirla que prosperando económicamente. Por lo tanto, sí creo que termina siendo el factor más importante y mi prioridad en una sociedad. Pero sí también creo que hay otros valores y otras virtudes y otros componentes que terminan siendo indispensables para una sociedad. Excelente. De hecho, me recuerdo una frase de un profesor que es anarcocapitalista, apellido Bastos, y él decía que cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida, de ser delincuente, de ser drogadicto, pero yo no creo, y aclara el profesor, que una sociedad de drogadictos y delincuentes llegue muy lejos y sea muy próspera. ¿Cuál es tu estimado Luis? Ahora, sobre ese peso que tiene lo económico, porque también se ha acusado a los liberales de ser extremadamente economicistas, y yo creo, y voy a usar los últimos minutos que tenemos aquí en este programa, para hablar de la cultura, de la batalla cultural. ¿Hay realmente una batalla cultural? Es decir, ya que no
porque el comunismo, el socialismo, específicamente el socialismo del siglo XXI, más en nuestra geografía, no ha podido llegar a sus fines a través muchas veces de la política. Bueno, aunque vemos que eso lamentablemente está retrocediendo, sí nos están, digamos que atacando por la cultura, para convencer a las personas, a los niños, a las personas que ven televisión, por ejemplo, por la música, cuál es el peso que tiene la cultura y si consideras que hay o no, puede ser que consideres que no, una guerra cultural en este momento. Sí, bueno, yo creo que la cultura tiene un peso súper importante en la epistemología, en lo que logramos percibir, lo que logramos pensar y la manera en cómo funciona nuestro cerebro. Y Hayek precisamente aborda un poco ese tema en uno de sus libros y establece que la cultura es podríamos decirlo que es la base esencial del pensamiento. A raíz de la cultura es que logramos nosotros establecer, digamos, conexiones sobre nuestras propias percepciones de la realidad y lo que conocemos. Culturalmente, eh, digamos, importa mucho dónde naces, sí, importa mucho dónde te desarrollas, porque a partir de ello es que vas a tener también vas a desarrollar una percepción de tu realidad. Entonces, definitivamente, si no se impacta sobre la cultura, no se logra tener, valga la redundancia, un impacto social grande. Entonces, sí, existen grupos colectivistas que, digamos, instrumentalizan la cultura para difundir sus ideas y lo hacen muy bien porque precisamente, como dijimos, el liberalismo se asenta sobre, trasciende un poquito de la cultura y sus ideas buscan ser un poco más universales. Entonces, de cierta manera, no se van arraigadas a ciertas culturas y no defienden ciertos preceptos culturales que los colectivistas pueden hacer precisamente porque a diferencia del liberalismo, se basan en la comunidad. Entonces pueden de cierta manera instrumentalizar esos elementos culturales de ciertas comunidades para promover sus ideas colectivistas. El liberalismo es un poco más, como dijimos, universal, individual, entonces por lo tanto es difícil apegarse a esas particularidades comunitarias que puedan existir en varias culturas. Existe una batalla cultural, definitivamente, se han instrumentalizado las culturas unas en contra de otras. Creo que ha ido bajando más con el tiempo. Anteriormente, podríamos hablar del siglo XX, sí había una batalla cultural más grande, pero ahora esta batalla cultural ha migrado más que todo, no tanto a la cultura, sino a las razas, al género. Entonces estamos viendo cómo se está migrando la situación de la batalla cultural a una batalla un poco más por género, por raza, por sexo, pero sí, como vuelvo a enfatizar, se puede instrumentalizar y puede volver a haber una batalla cultural, y es lo que muchos estudiosos de las relaciones internacionales han postulado como lo que podría llegar a ser incluso un detonador de una guerra grande y que lo es en algunos espacios del mundo, como es el Medio Oriente. Entonces es de considerarlo, ¿verdad? La cultura sí es un vehículo de difusión muy fuerte, es un vehículo cognoscitivo también muy grande que definitivamente dirige hacia una dirección las acciones humanas y el pensamiento humano, y por lo tanto es un elemento muy importante a considerar por los liberales a la hora de querer difundir exitosamente sus ideas. Excelente, Luis. Y ahora, Franklin, ¿cómo utilizamos la cultura a nuestro favor? Qué buena pregunta. Mira, en primer lugar, por supuesto que yo creo que hay en estos momentos una batalla cultural y que la cultura termina siendo determinante. ¿Por qué? Porque la cultura como conjunto de creencias termina forjando primero las ideas, las discusiones y después las acciones. Acciones, por ejemplo, políticas. En Estados Unidos hay un ejemplo muy claro. Está actualmente la cultura moderna de enseñar a los jóvenes a despreciar a los Estados Unidos como nación, a despreciar su historia, a creer que es un país inmoral, terrible, malvado. ¿Y por qué esto termina siendo peligroso para quienes estamos en contra del colectivismo? Porque la idea de que desprecian los Estados Unidos es que desprecian, por ejemplo, el liberalismo clásico, desprecian el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la libertad económica, dado que sus ideas son incompatibles con la historia estadounidense y con las ideas y los principios que sentaron esta nación. Ellos están promoviendo la cultura
de luchar contra eso. Ahora, ¿cómo se combate? Simplemente tratando de llevar estas discusiones políticas en la mayor medida posible y no caer en el chantaje y en los insultos baratos de la izquierda y sobre cualquier clase de discusión. Luis mencionaba algunas en cuanto a raza, género. Te van a acusar de una infinidad de insultos bajos y baratos, pero simplemente como, y lo hablamos minutos atrás, la evidencia y los hechos terminan hablando. Hay una frase de Ben Shapiro clásica que es que a los hechos no les importa tu opinión o no les importa tus sentimientos. Y es así, no se trata necesariamente que hay que ser odiosos y que las personas podamos caer mal, pero cuando hay una serie de hechos y evidencias, yo creo que termina siendo muy importante. Y doy otro ejemplo sobre Estados Unidos porque es muy importante para ver cómo actúa el progresismo y qué relevancia tiene en la cultura. Aquí en el estado de la Florida, donde es gobernador Ron DeSantis, sé que a muchos libertarios liberales no les gustará, pero si creen que Ron DeSantis es igual a un demócrata, les pago un pasaje a California y después a Florida y me dicen cuáles son las diferencias. Ron DeSantis, a través del Departamento de Educación del estado de la Florida, rechazó un pensum de estudios y lo acusaron de racista porque el pensum de estudio hablaba supuestamente de historia afroamericana, pero historia afroamericana bajo un sesgo progresista. Uno de los módulos y lecturas recomendadas era sobre el feminismo afroamericano, que tenía una crítica, escúchenme bien, una crítica al sistema patriarcal, supremacista blanco, capitalista. Entonces, esto es una cultura moderna de enseñarle a los jóvenes a odiar a Estados Unidos, de sentirse culpable por cómo son, por cómo lucen, de pedir perdón, de imponer así una especie de justicia social donde le ofrecen a personas derechos no merecidos, sino más bien adquiridos bajo favores políticos, y también una lucha contra el capitalismo. Y entonces muchos en la derecha lamentablemente evadimos eso, estamos más preocupados por hablar, no sé, del Producto Interno Bruto de Suiza, que también es una discusión intelectual sumamente importante, pero la cultura termina forjando primero las ideas, las discusiones y luego la aplicación y la práctica política, la conducta de una sociedad. Por lo tanto, sí, esto termina siendo importante y la manera de combatirla es actuando, debatiendo y, por supuesto, llevándolo a la esfera política, porque no solamente sirve por discutirlo en un salón de clases. Miren, yo creo que no pude hoy, en el día de Ayn Rand, que es un día de libertad, tener a dos mejores invitados. Muchísimas gracias de verdad por sus consideraciones, por su tiempo. Tenemos un minuto para cada uno para cerrar. Tengo un mensaje que consideren pertinente en estos tiempos, además que creo que son muy difíciles para la libertad. Pero bueno, siempre que haya una persona dispuesta a luchar por la libertad, siempre creo que va a valer la pena. Luis, unas últimas palabras en un minuto. Estás en silencio. Perdona, sí, yo creo que voy a parafrasear a Tocqueville en este momento. Y Tocqueville en sus libros de la democracia en América ponía acertadamente, me veo, lo voy a parafrasear, me veo inclinado a defender la libertad, pero sobre todo en estos tiempos. Y me siento como Tocqueville. En estos tiempos es muy importante defender la libertad porque se encuentra sumamente amenazada. Como vimos, existen no solo amenazas ideológicas, sino también existen amenazas contextuales, podríamos decirlo, es decir, de las diferentes realidades que existen en Latinoamérica que hacen difícil buscar y establecer una lucha concreta y sólida para buscar la libertad. Tenemos el ejemplo de Venezuela, en donde tenemos una pared política difícil de romper. Que lamentablemente se fue esparciendo sobre el discurso político y sobre la mente de las personas. Y así sucede en muchos lugares. Estamos incluso también en un retroceso democrático que también amenaza hasta cierto punto la defensa concreta de la libertad, sin confundir que la libertad no es lo mismo que la democracia. Pero entonces tenemos distintas amenazas, no solo ideológicas, sino también contextuales, que hacen que haya también un retroceso en la libertad y que lo más importante, no solo un retroceso político, sino también un retroceso social. Es decir, hay menos personas que creen que lo correcto es defender la libertad y que están perdiendo la idea de lo que representa ser libres y de lo beneficioso que es para que exista una convivencia pacífica, que exista libertad individual.
Entonces, lo importante del día de hoy y de esta conversación es que 3 personas logramos de cierta manera dejar atrás nuestras percepciones individuales, estableciendo una idea concreta de lo que representa la libertad para las futuras generaciones y que éstas puedan comprenderlo y llevarlo a la práctica, que es lo que necesita no solo el mundo para tener un desarrollo económico, sino para tener convivencia pacífica y que cada uno se considere un fin en sí mismo y que pueda alcanzar esa felicidad que tanto proponían los padres fundadores norteamericanos. Muchas gracias, Luis. Los últimos 2 minutos para ti, Franklin. Sí, gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Creo que estas conversaciones son sumamente fructíferas e importantes. Y aprovecho el día de hoy para citar a Ayn Rand. La peor pena es la pena que se acepta y no es merecida. Parafraseo un poco su frase. Y es así. Vale la pena vivir en libertad. No se avergüencen de sus ideas, porque si nos avergonzamos de nuestras ideas, simplemente ya estamos perdiendo. Pero sobre todo, vale la pena. Estamos en lo correcto. No solamente es el conjunto de ideas funcionales y prácticas, sino considero yo es la única forma moral y virtuosa de existir. Aquella en donde los individuos tienen la capacidad de perseguir sus propios fines, sus propios sueños, su propia felicidad, como decían los padres fundadores de Estados Unidos. Y es la forma también, por supuesto, que mejores resultados ha traído. Por lo tanto, sin lugar a dudas, vale la pena. Esta clase de discusiones son importantes y la formación termina siendo determinante, porque esta batalla cultural, batalla política, es también, por supuesto, una batalla de ideas, es una batalla intelectual que termina siendo bastante importante. Ayn Rand también en El Nuevo Intelectual mencionaba la importancia del juego que terminan aplicando los intelectuales en las sociedades y cómo termina forjando de alguna u otra forma la esfera política. Fórmense, esto es sumamente importante, vale la pena y, por supuesto, la libertad es lo más preciado que podemos tener, pero la libertad también como fin, no solo como fin, sino como medio para poder alcanzar eso que es de placer para nosotros, de gozo, respetando, por supuesto, los derechos individuales ajenos. Muchísimas gracias, amigos. Entonces, nos vemos en otra oportunidad. Aquí se habla libertad. Muchas gracias a Pedro, que es el conductor principal del programa. Nos vemos pronto y espero que sea en libertad. Saludos. Saludos, gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.